Bienvenidos una semana más a este su podcast de seguridad informática de nombre Vulnerable. Yo soy su anfitrión Bernardo López y me acompaña como cada semana, aunque por alguna razón se está mordiendo los labios para guardar la risa, Julio César Figueroa. Ahí lo dice Julio César Figueroa. Julio, cuéntanos de qué te ríes. Oye, es que quería ver si sí estoy en el espacio correcto y con el guión correcto, porque de repente las cosas se van por otro lado. Entonces, quiero Ah, saber si estoy en vulnerable, si estoy en el podcast de seguridad informática y si nos vamos a ceñir al guión. nos vamos a ceñir al guión, aunque te voy a decir una cosa. Esta O vida es sea, para no. los que se saben adaptar, hombre. Los ganadores son los que se saben adaptar a las circunstancias para sobreponer a la adversidad. Y no, no me lo dijo una inteligencia artificial, aunque suena tan trillado como una cosa que sí. La inteligencia artificial te Ay, lo pudo haber dicho, ¿no? Pero bueno, Julio, ¿cómo te va? ¿Cómo te pinta esta semana? No te preocupes, nos vamos a pegar al guión. perfecto. Me parece, estoy muy bien, muchas gracias. ¿Te das Me parece. cuenta? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Acabas de demostrar y está grabado Ujú. que si te mando el guión, te quejas porque ¿qué tal si no nos apegamos a él? Y si no te Porque mando el guión, también te quejas porque no te lo mandé. Oye, porque a mí ese guión y nada me significan exactamente lo mismo, porque de repente, ¿sabes qué? Ya lo pensé mejor y no vamos a hablar de eso. ¿Alguna vez te he hecho eso? Muchas veces ¿Alguna no, no? muchas veces no te he mandado guión, eso es cierto, Sí, pero que no. te diga, vamos a hablar de esto y luego te cambio la jugada completamente. Así de gacho he sido contigo. En vulnerable, en vulnerable. Estoy... No, sí, en vulnerable también. O sea, Caramba, en perdón. la vida, lo tuyo es, voy a hacer lo que se me dé la gana, se planteó algo, pero en una de esas sí, o en una de esas no. Mi estimado Julio, discúlpame, mira, para que no vaya a tener la menor oportunidad de divagar y distraerme, Ujú. vámonos con el primer tema de esta semana, ¿qué te parece? Venga. Y para eso vamos a hablar de los deportes, en especial del fútbol americano que a ti y a mí nos gusta mucho. Y Sí. vamos a hablar de esta superestrella de la NFL llamada Will Lewis. Julio, dinos, cuéntanos quién es Will Sí, Lewis sí y es en tan dónde juega. superestrella. Oye, bueno, vamos a definir el superestrella. Nah, nah, no es ninguna superestrella. De hecho, ni siquiera es titular para los... Es quarterback, juega en los Titanes de Tennessee. Ajá. Pero a mí me gusta la historia porque te voy a decir qué es lo que pasó con él. A ver. Él empezó su carrera colegial en la Universidad de Penn State. Ok. No la hizo, no sé ni siquiera si jugó, pero había llegado a Penn State como un buen prospecto de high school, ¿no? Entonces Ujú. se transfirió a la Universidad de Kentucky, que es una universidad buena, pero no tan buena como Penn State. Ah, yo Y pensé que iba a decir buena, pero no tan buena como su pollo. ¿qué? Pues no, definitivamente no es como los pollos, pero tampoco como Penn State. Y Ajá. en Kentucky fue titular, la hizo mejor, tuvo buenos números, buen desempeño, elevó el nivel del equipo un poco más de lo tradicional que da Kentucky. Y entonces, cuando ya le tocó el momento de saltar a la NFL, ¿qué pasó? Oye, es que somos víctimas de la mercadotecnia. Y es que a mí me Ah, dicen Kentucky y piensas en pollo frito, y pienso en pollo. en cubeta, Sí, además. No, además, no, y no, no. y fíjate, ni siquiera es que diga yo, ¿cómo se me antoja? No. O sea, yo creo, son contadas las veces en mi vida que he comido pollo frito, ¿En así, de esa serio? marca además. O Mm. sea, no tanto como ese ataque o esa dirección que toma mi cerebro cuando se dice Kentucky. Además, ahí estás denotando tu edad, porque ya hoy en día es KFC o KFC, entonces Kentucky es Ujú. nada más para los viejos como tú y yo. Ya El los, Kentucky. el Kentucky, Vamos al vamos al Kentucky. Kentucky, sí. Bueno, en la universidad, en la UK, le voy a decir la Universidad de Kentucky, la va a ser la UK para que no viaje tu mente, pero digamos, tuvo un mejor desempeño y se perfiló como un buen prospecto para la NFL. Ahora, desde que él llegó a a las líneas colegiales, lo que se le veía es que tenía muy buen brazo, un brazo muy fuerte, Ujú. pero no necesariamente el brazo más controlado o más preciso, ¿no? Entonces Ujú. era mucha potencia, pero pues a veces el pase le llegaba muy, muy fuerte, pero al rival, ¿no? O al piso. O Entonces, a las diagonales, ¿no? sí, pero entonces
De repente acaba su elegibilidad colegial, empiezan todo este proceso de selección o de prospección para el profesional. Y es una cosa, un fenómeno que se da todos los años y que a mí me da mucha risa, por eso tengo tan presente a Will Lewis, Ujú. porque en esos entrenamientos donde nada más están pasando y lo único que puedes mostrar es tu fuerza en el brazo, pero no tienes a cuatro defensivos de 300 libras queriéndote taclear y sembrarte en el pasto cual frijol en Veracruz, y no tienes la presión de que tu pase sobrepase la humanidad de esos mismos hombres de casi 2 metros con los brazos extendidos y brincando. Entonces, no tienes presión, no tienes obstáculos y pues es bien fácil lanzar pases buenísimos. Y los scouts de la NFL, que son scouts de la NFL, siguen cayendo año con año ay, mira qué buenos pases tuvo en su día de profesional. Nadie lo presionó, nadie le hizo nada, pero qué buenos pases lanzó. Entonces era un tipo que, pues, parecía que sí iba a ser profesional, o sea, sí tenía el talento para llegar, pero de repente ya estaban hablando de él como una selección de primera ronda y pensaron que lo iba a hacer, tanto es así que para el draft lo invitó la NFL a estar en el evento del draft. Normalmente ahí invitan solamente a los que tienen casi asegurado, casi, que van a estar entre las primeras 20 selecciones, van a salir esos 10. Ujú, ujú. Bueno, pues este estuvo ahí invitado y no salió entre los primeros 10. Fue la segunda selección de la segunda ronda. No le fue tan mal. Mm. Titanes todavía pensaba que iba a ser quarterback titular. No la ha hecho hasta el momento, porque yo creo que está mostrando su nivel real, que iba a ser el de tal vez un suplente confiable, un suplente Ujú. que nunca quieres que se te lastime tu quarterback titular, pero si se te lastima y Pero, tienes a ajá, un suplente como Will Lewis, pues no se te cae la temporada a pedazos, ¿no? ándale. Ahora, ¿por qué estamos hablando de él en un podcast de seguridad informática? Porque salió a conocerse, se dio a conocer esta semana y Ajá. además se dio a conocer a través de un podcast. Así es que el fenómeno del podcast es una cosa que no es casualidad que estemos tú y yo aquí, Julio. No, 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 además somos pioneros, por La supuesto. mamá de Will Lewis habló en un podcast que no sé ni siquiera qué podcast era y qué temática tenía para que la invitada fuera la mamá de un jugador profesional. Y dijo que su hijo había tenido que desembolsar una suma muy fuerte de dinero, una cantidad muy fuerte de dinero para cubrir un posible escándalo, porque a su hijo, mientras estaba en la Universidad del Pollo, para que me entienda Julio, o de Kentucky, para que me entienda el resto del mundo, le hackearon el teléfono y Ok. le robaron fotos, lo único que dicen ahí es comprometedoras, y lo estaban Mm. extorsionando para que nos hicieran públicas, ¿no? Entonces, es un tema bastante relevante ya hablando del mundo de la seguridad informática porque nos confirma que en realidad estos teléfonos inteligentes, que más que inteligentes, yo les digo ultrapotentes, el peligro que pueden ser si no damos un buen uso de ellos. Y por supuesto que si eres una celebridad o una persona que, digamos, tiene una vida pública bastante amplia, puede ser un objetivo mucho más claro, pero también si no lo eres, si tienes videos aquí haciendo no sé qué cosa el viernes en no sé qué esquina de qué cine de la Ciudad de México, y esa información se vuelve pública, o tienes fotos de otro estilo, o tienes documentos que no deberías de tener, ten mucho cuidado de tu teléfono. Lo ideal sería que no tuvieras cosas comprometedoras en el teléfono, pero seamos conscientes del riesgo que traemos todo el tiempo en nuestra bolsa del pantalón. Sí, lo hemos platicado y en otros ámbitos, ¿no? Pero ahorita tenemos un claro ejemplo de lo que puede suceder, porque de repente dices, oye, y fíjate que yo el otro día estaba platicando de X cosa y me empezaron a llegar comerciales de eso al teléfono mientras estaba yo a lo mejor en una red social Ujú. o a lo mejor viendo videos o a lo mejor... Y de repente me empezaron a bombardear con eso y dices, pero ¿de cómo? Bueno, ese es un, un uso, digamos, y lo voy a poner muy entre comillas, legal de lo que hacen las compañías con tu teléfono. Sí, ¿No? Y eso lo voy a dejar muy entre muy. comillas, porque pues a mí no me queda muy claro la parte legal de que te estén viendo o escuchando
todo el tiempo qué haces o qué no haces, o qué dices, porque ni siquiera, Legalmente siempre se cubren con el acuerdo de términos y de términos de servicio que siempre le das scroll, 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 sí, 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 aceptar sí, sí, sí. y ahí te dijeron que era lo que iba a hacer. Entonces ya dicen que tienen tu consentimiento, pero sí se están haciendo a tole con el dedo, Entonces, básicamente. y si no eres una persona pública y no eres una persona, digamos, de cierta relevancia, y lo hacen, pues cuanto y más con la gente que sí tiene exposición mediática o pública o que eres, digo, también como fans tenemos cierta parte de responsabilidad de decir, es que quiero escuchar todo de mi deportista favorito, de mi ídolo, de, Bien. o sea, yo creo que hay cosas que que no deberían de ser públicas. Y también las ligas están haciendo que casi, casi te metas al vestidor. Bueno, hay ligas que te meten al vestidor o cuando se gana un campeonato te meten al vestidor. Saludos al Cruz Azul. Este, eh, Te aguantaste bastante tiempo, ¿eh? sí, Te ¿verdad? aguantaste un buen Ay, tiempo. ya salió de mí. No, 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 pero o sea, sí nos hacen hacer eso. Ya se construyen los estadios para que estés en el pasillo donde apenas van a entrar a la cancha y veas, o ya hay reporteros que terminando el tiempo regular van a atacar al técnico. ¿Y qué vas a hacer para para el próximo periodo del partido, ¿no? Y dices, no sé qué tanto le pone más sabor o qué tanto se lo quita. Sí, esta necesidad de tener información sobre todo y todo el tiempo. Pues hace que la vida digital se multiplique X veces y que eso haga que se multiplique el riesgo de todos, tener un desliz, tener un problema. El caso particular de Will Lewis no fue un desliz, no fue un accidente, no fue que Chin le quería mandar esto a una persona y se lo mandé a otra y luego ella lo mandó a 10,000 contactos. Fue un esfuerzo profesional de hackers de Europa del Este, no dicen exactamente qué Ujú. país, pero sí de la región, que hicieron para comprometer su teléfono robarle la información y luego ver de ahí que, con qué lo podían extorsionar, ¿no? Pero, ¿sabes qué es lo que me dio una risa tremenda? Esto, de nuevo, esa filtración de datos, o más bien ese hackeo a su teléfono, sucedió cuando él era coreback en la Universidad de Kentucky. Eso Ujú. tiene por lo menos 5 o 6 años de que él ya no está en Kentucky. Y hoy sale a la luz porque la mamá lo dice en un podcast y el muchacho ha de haber estado de, a ver mamá, estás diciendo que gasté una cantidad de dinero significativamente por cubrir algo y tú vas y lo hablas en un podcast. Mamá, ¿qué te Mamá, ¿qué parte dije? de queremos enterrar eso bajo del tapete no entendiste, ¿no? O sea, Oye, ¿por qué no le hablas a ABC y les dices que si te dan el micrófono a las 8 de la noche porque tienes algo muy importante que decir? O de sea, mí. también, sí, ¿qué le pasa? O mejor a ESPN, porque es de un jugador del NFL, entonces, señora, también no hace indiscreta, o sea, Se le los está hackers, diciendo, señora. los hackers hicieron su trabajo, pero porque a eso se dedican, pero luego las indiscreciones personales, de esas, ¿quién te salva? Sí, no, no, no. O sea, porque además una cosa es que tu mamá saque tu álbum de chiquito y otra que se ponga a decir estas cosas, ¿no? Efectivamente, y que te costó todo ese dinero, pues ya, ¿para qué lo? Porque además te voy a decir de una cosa, en cuanto esto se hizo público, cantidad de pervertidos han de haber estado buscando qué habrá sido lo que le robaron y me voy a meter a torrents y me voy a meter en el dark web a ver si algún sitio de estos donde filtran información no están hablando de que ellos tienen las fotos prohibidas de Will Lewis y quién sabe con quién habrá tenido las fotos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pudieran ¿O ser, que cómo? pudieron haber sido fotos personales, pero en situaciones bastante vergonzosas, Sí, sí, sí. comprometedoras. Algo a mí me late de que no tenía que ver. No, lo único por lo que les voy a decir de que tengo esa. No estaba comiendo pollo en cubeta, por Sí, ejemplo. no, no. Por lo que tengo esa teoría o esa ligera sospecha, es porque también cuando Will Lewis salta a la NFL y se vuelve famoso, en esta esperar para que lo draften en la sala donde están esperando todos los prospectos de renombre en el draft, estaba en una sala con su novia y su mamá y el internet empezó a debatir quién estaba mejor, si la novia o la mamá.
Sabiendo eso de esta persona, te aseguro que más de un pervertido se imagina y quiere ver esas fotos porque piensan que pueden involucrar o a la novia O a o la a la mamá. mamá. O a las dos. No Es, sabemos. el internet explotaría si eso sucede. Se caería, derretiría. No podría existir más Twitter si eso se confirmara, pero en fin. Bueno, ese es el caso. Un hackeo a un teléfono inteligente. Por lo menos hasta ahorita no ha habido esa filtración efectiva. O sea, sabemos que se le fue la información de su teléfono, pero no se ha vuelto pública. En buena onda, espero que así se mantenga, pero le Sí. costó una lana mantener esto público, más bien esto privado, que no se hiciera Sí. público. Entonces, lección, yo diría, aguas con lo que tienen en su teléfono. Si es posible, no tengan por siempre todas las fotos de su historia en el teléfono. Denle una Y aguas depurada ahí también de con vez en sus cuando. mamás, oye. Pensé que ibas a decir otra cosa, pero con ellas y con sus novias también, ¿no? Sí, oigan, no, pero sí, no. O sea, esperemos que sea lo último que escuchemos de esa cuestión en particular de la vida de Willy. Efectivamente. Ahora, la siguiente nota tiene que ver con un aspecto de la seguridad que a mí me encanta, que es la seguridad del correo electrónico, y de la cual desafortunadamente ya no es parte de mi vida laboral día a día. Tiene algo, un dejo, pero ya no es el único foco que tengo. Entonces, en el Reddit de Email Security o el subreddit de Email Security, he encontrado como que ese refugio de encontrar buenas anécdotas, buenas historias que me recuerdan Últimamente andas muy en Reddit, ¿no? mucho. Sí, sí, sí. No es exactamente como que el reemplazo perfecto para Twitter, pero llena un poco el No. vacío. Bueno, yo diría sí. No, no es el reemplazo perfecto, ¿eh? Te voy a decir por qué, un ejemplo de por A qué. ver, Ayer en la noche estaba escuchando un podcast, no te voy a decir cuál para que no te me por enojes. favor. Estoy 99% seguro. Por cierto, es un podcast de ciberinteligencia o ciberseguridad en Ujú. inglés. Y me gusta, a ver, me gusta, este conductor tiene dos podcasts, uno en el que tiene a sus amigos así como aquí y O sea, no me habla. vas a meter en un podcast, sino me vas a meter No, en no, dos en podcasts. dos. Bueno, Ok. para hacerte en el podcast en el que él habla solo sobre noticias, de repente al final mete entrevistas que casi siempre son patrocinadas, más bien son entrevistas patrocinadas. Y estoy seguro que la entrevista que escuché de su más reciente episodio el día de ayer no era una entrevista con una persona, estoy 99% seguro que era con una inteligencia artificial. La voz era difícil que esa cadencia y ese tono y eso haya sido de un humano. Puede haberlo, Ajá. pero lo encuentro bien difícil de pensar. Y por lo que te digo que no es lo mismo Reddit que Twitter. Si yo todavía estuviera en Twitter, porque yo a esta persona que conduce ese podcast lo seguía en Twitter, Ajá. hubiera abierto en Twitter, lo hubiera robado y le hubiera dicho, güey, estás entrevistando a una inteligencia artificial, ¿verdad? No te hagas, no mientas. Ya Aquí neta. neta, neta, suelta toda la sopa. Pero en Reddit no lo puedo hacer porque son temas y no personas. Entonces no puedes agarrar a una persona y decirle, güey, entrevistaste a una inteligencia artificial, ¿no tienes vergüenza? ¿No? Pues, lo que podría de repente hacer es meterme, no sé si este podcast tenga su subreddit, no lo he visto, pero a lo mejor meterme al subreddit de ciberseguridad, de alguna cosa así, y poner la liga y decir, yo creo que este conductor está entrevistando a una inteligencia artificial. ¿Ustedes qué opinan? Y que la gente empiece a opinar, nah, sí se escucha bien, nah, sí es una persona, nah, eso es un bot, es bla, 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 ¿no? Pero Ujú. ya no es lo mismo. En Twitter no es que fuera una cosa segura, pero de repente conseguías que te contestaran personas que salen en la tele. Sí, 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 ¿No? sí. Entonces, O lo puedes ocupar también para quejarte de algún bien o por servicio supuesto. y Ajá. te dan más atención, digamos. Pero Reddit es, Eh, o eh, sea, sí, pero es como que le toma más tiempo, ¿no? No es tan inmediato, digámoslo así, ¿no? yo de mis grandes hazañas en Twitter, en mi época en Twitter, logré que Rich Eisen, que es este actual conductor ya de ESPN otra vez, pero muchos años la principal voz de NFL Network, Ujú. eh, que me retuiteara y comentando, o sea, me contestó vía un retweet, porque él es muy famoso, él es egresado de la Universidad de Michigan.
Ok. Y hay un corto de él, se volvió muy famoso en internet, diciendo que él, como egresado de la Universidad de Michigan y fan del equipo de la Universidad de Michigan, odiaba la película de Rudy, que se enfoca en un jugador de la Universidad de Notre Dame, ¿no? Que tienen rivalidad. Entonces, algo pasó en mi vida, no me acuerdo qué era, que dije, odio esto más de lo que Rich Eisen odia a la película de Rudy. Y lo robé y me contestó diciendo, oye, yo nada más quería que se lastimara, se tironeara la pierna a Rudy. Yo no sé tanto qué tanto odies tú aquello, a lo mejor, pero me contestó. Pero mide tu odio. Sí, mide tu odio. Oye, qué chido. Conseguí también, y esa no fue una respuesta, sino fueron como 15 en un lapso de 3 horas con Marco Martos, que fue el jugador de los Aztecas de la UDLA, que llegó a ser jugador de pretemporada con los Vaqueros de Dallas, y Ajá. no sé si con algún otro equipo, con los Broncos de Denver también hizo pretemporada. Sí, 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 sí. Cuando él fue ya head coach de un equipo aquí en México, lo estaba siguiendo, se aventó una de esas declaraciones que le encantan soltar así con ligereza de boca. Y luego le contesté y me contestó y le contesté y me contestó y le contesté y nos aventamos un... Pero lo grabas en Twitter varias cosas que definitivamente en Reddit Es más difícil. es más difícil y si te contestan, la verdad es que tampoco sabes quién te contesta. No es Marco Martos, no es Rich Eisen, en fin. Pero lo que sí O sea, encontramos... digamos que no, Marco Martos no es tu amigo, digamos. No, por supuesto, en persona ni nos No, no, conocemos. no. O sea, y menos en Twitter. Y menos en Twitter. No, te voy a decir qué fue lo que estuvo chistosísimo de esa... Para redondear tu Dexa de intercambio, estuvimos duro y dale, no, estás mal, no, tú estás peor, no, tú eres un imbécil, tú eres peor, que bla, bla, hasta que llegó el momento en el que me bloqueó, me di cuenta que ya me había bloqueado, me metí a su perfil y decía, este usuario te bloqueó, y dije, ah, bueno, pues ya me bloqueó. Como a la hora o media hora, 40 minutos por ahí, Ajá. me llega otra notificación de Twitter, un mensaje de Marco Martos que me había vuelto a contestar y después me había vuelto a bloquear. Entonces, como que se quedó en su mente así en la pelea, me bloqueó y se quedó en su mente diciendo, ay, no, 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 pero todavía le tenía que decir esto. Me desbloqueó, me contestó y Ay, y me qué volvió a bloquear, güey. niña. Oye, no, Súper. queremos derecho de réplica. Así me lo aplicó, pero bueno, historias de las redes que suceden. En fin, Fíjate. vamos a hablar Aguanta, del... aguanta un entrenamiento, pero no aguanta que le No contestes. aguanto la vara de redes sociales, efectivamente. Ah, me llamó mucho la atención una historia en el subreddit de Email Security, de nuevo, Ajá. porque pues es un tema o una rama de de la inteligencia artificial, ah, de la seguridad informática que a mí me gusta mucho. Porque, a ver, Julio, ¿tú qué harías? ¿Usted qué haría? ¿Cómo decía la canción esa de ¿Usted comercial? qué ¿Usted qué haría? haría? ¿Que era Mm, de este Era un... tipo? ¿No era de Diego Verdaguer? probablemente, sí. En una de esas me equivoco, pero es Una que no soy de persona esos. publica su historia, su anécdota, porque sabemos que hoy en día las grandes corporaciones es muy común que hagan este entrenamiento de concientización, muchos les llaman las pruebas de phishing, de awareness, de lo que sea, como para preparar, de decir, ok, vamos a poner nuestro anti-spam y anti-phishing y todo, pero por si falla, que no les metan un gol y les comprometan las cuentas o los hagan pagar una factura que ni debemos ni tenemos por qué, o que les hagan hacer una transferencia pensando que le están ayudando al director a salir de un apuro en el Medio Oriente, en realidad le están mandando dinero al Hush Puppy allá en Dubái, ¿no? Ujú, Pero bueno, habla de su frustración porque pasaron meses y meses con mucho énfasis en la persona que hacía cuentas por pagar en la empresa para ujú. entrenarlo y le decían, es que los estafadores traen esta tendencia, hacen estas cosas, mandan este tipo de mensajes pidiendo pagos, tratan de parecer que son de una empresa que es proveedora o que son de un proveedor de la empresa, que son un proveedor de servicios, que son los abogados, que son los que estos, todas las historias, de nuevo, no caigas en eso, son estafas, verifica, pide verificación de si te dicen, ah, es que esto ya lo aprobó el director de finanzas, pues no les creas porque lo dice el correo, ve con el director de finanzas y dile, jefecito, señor don director, ¿realmente usted aprobó esto? O sea, todo ese entrenamiento.
todo para que se fuera al traste cuando los negocios son la vida y en la vida siempre va a haber un fuego, una urgencia, una emergencia, un, Claro. un negocio legítimo en el que un proveedor estaba exigiendo un pago inmediato y que además a la empresa era en sus mejores intereses hacerlo lo más pronto posible. No sé qué burrada habrán hecho, pero normalmente cuando urge hacer este pago es porque alguien hizo una burrada, pienso yo. Eh, es probable. ¿Ah? O podría ser otra cosa, ¿no? A lo mejor sí Sí, es pudiera ser una cuestión emergente, sí, no de, necesariamente una burrada, pero pues sí. sí puede Imagínate ser. que fuera, no sé, Televisa Noticias y dicen, aquí tienen las fotos, alguien ya tiene la evidencia de la corrupción en tal posición del gobierno, pero le tenemos que pagar la exclusiva ya porque si no le vende la nota a TV Azteca, ¿no? Por ejemplo. A lo mejor por eso, Ujú. sácale el pago ya, ahorita le estás depositando para Sí, que la ya exclusiva amarrarla y lo que sea. Bueno, surgió ese tipo de imprevistos, urgencias y demás legítimas. Le cayó el correo del proveedor de por favor paga, deposita aquí y este güey de cuentas por pagar dijo, no, esto me suena que es una estafa, vamos a pararnos, vamos a ponerle pausa a esto, a pensarlo bien dos veces y analizarlo. Y empezó a verificar yo no lo y voy a culpar, ¿eh? yo no lo culpo tampoco, ¿eh? Pero y no es que quiero que me lo confirme tal, y casi, casi, ya más en un sentido de que más que me lo confirme porque así me entrenaron, sino para decir, si a la vuelta de 3 días resulta que sí era una estafa súper elaborada y que caímos, me lo aprobó el director, ¿no? El pago me lo aprobó el director, que también yo no lo culpo por eso, No, no, ¿no? no, no, no. Pero estamos en una situación, y no estoy hablando de nosotros como personas de seguridad informática, las empresas, los negocios hoy en día, en este entorno de cibercrimen y demás, donde la ingeniería social es una de las herramientas con una eficiencia tan alta y con una tasa de uso también tan elevada, que Ujú. nos caen en estas situaciones. Porque la inteligencia artificial, dale otra vez con la inteligencia artificial, ¿qué me está Tú pasando el tienes día de algo con la hoy? inteligencia ¿Qué me artificial y no está lo quieres pasando el día de hoy? reconocer. No, no, no. ¿Quieres hablar de inteligencia artificial? La ingeniería social, les aseguro que lo que quiero hablar es de la ingeniería social, al fin y al cabo existe y está fundamentada porque es un espejo de las situaciones que suceden en la realidad de los negocios, Ujú. en la transaccionalidad de las operaciones, en las relaciones interpersonales que se crean al hacer negocios entre clientes y proveedores. Simplemente es una mímica de eso con una finalidad distinta, pero ya está creando esta confusión de, pues me están entrenando en que no haga estas cosas, pues no las voy a hacer. Y luego no va a faltar el director de, pero ¿cómo se te ocurre que no hiciste el pago? Ya nos ganaron la exclusiva de no sé qué, o la última tonelada de chiles ya se la vendieron a la costeña y ya no tenemos chiles para vender aquí en Herdes. No sé, alguna cosa de esas pudiera haber pasado. Y pues jefe, ¿qué quiere? Los de seguridad me dijeron que no hiciera pagos el mismo día, que lo tomara con calma y que me tomara mis 2, 3 días para verificar la información. Yo estaba siguiendo lo que me entrenaron, ¿no? A mí me dije, aquí el librito dice que el protocolo es este y yo me ciño al protocolo. Yo no me voy a despegar del librito porque pues en una de esas, y es que además, porque puede ser, en una de esas me corren Por o supuesto. me hacen pagar esta la nota y Y pues te no voy a hay decir una cosa, manera. si a pesar de eso lo corren, él por lo menos ya se cubrió y espero que tenga la evidencia o alguien que esté en esa situación tenga la evidencia para poder declarar un despido injustificado, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero, ¿qué te parece? Ahora, la situación es complicada. ¿Cómo la podríamos mejorar? Es que, bueno, por ahí he sabido de gente que ocupa mecanismos de control, ¿no? Por ejemplo, hay más aprovecho para decirle a nuestros amigos de Vulnerable que estaba ese de poner los dedos aquí para saber si hay si hay una Para los que nos inteligencia. escuchan es los dedos enfrente de la cara, Sí, entre la discúlpame. cámara y la cara. Y entre la cara y la cámara poner los dedos, ¿no? Como un mecanismo de control para saber que estás hablando efectivamente con quien dice estar del otro lado de la videoconferencia. Pero también, por ejemplo, cuando estás entrevistándote con alguien o hay alguna llamada de emergencia, que tengas ahí una palabra de control para que estés consciente de que estás hablando con esa persona y que la emergencia es real. ¿Tú te acuerdas de Meter cosas. Batman?
de Batman, la serie esa de los 60 que nosotros Ajá. vimos en los 80 y 90 con el ¡Wow! ¡Wow! Mm. ¡Boom! Sí, claro. Por ejemplo, podría ser una de esas. Hay una cosa en la trama de Batman que es el batiteléfono, ¿era? ¿O qué? El teléfono Sí, sí, rojo ese que tenía, que sí, sí, sí. para que el comisionado Gordon le hablara a Batman, ¿no? Y además Batman no tuviera duda de que era el comisionado Gordon el que le estaba hablando. Sí, sí, sí. Yo, honestamente, si estamos hablando de empresas multinacionales que hacen transacciones de putrimillones y cosas así, Ujú. no le vería descabellado al que hace los pagos en la empresa, el de nuevo, la persona o las personas de cuentas por pagar, que tengan una línea de teléfono, una línea de celular, pero a ver, esta línea no es para que la pongas en tus tarjetas de presentación, no es para que se la estés dando a tu mamá, es más, no es para que la estés usando en el día a día. Esta línea de teléfono solamente es más, este número solamente la tiene el director de finanzas y el director general de la empresa. Así es que si recibes una llamada en ese número, debes de tener la seguridad o casi la tranquilidad. A ver, debes de tener la tranquilidad, casi la seguridad de que es una llamada legítima, porque nadie más debe de saber ese número. Entonces, el entrenamiento que te va a dar el área de seguridad y concientización y las herramientas que tenemos para entrenarte, ¿verdad? Sigue esos consejos, a menos de que la orden de pago haya llegado por ese teléfono. Entonces ahí sí Vuélatel. está la eventualidad, está la urgencia, está la situación atípica que requiere de un pago expedito y la aprobación viene de que la llamada llegó a ese teléfono que nadie sabe de su existencia más que el director de finanzas y el director general de la empresa. ¿Qué te parece? No es infalible, No. porque el director de la empresa también puede ser un borrachazo que en la fiesta suelte, nah, mira, ¡Yo vamos a aquí pago! está el teléfono, vamos, sí, no, puede ser una burrada así. O de alguna otra forma que se sepa ese teléfono, qué sé yo. No es infalible, pero si no es eso, no se me ocurre nada. Es que digo, la inteligencia artificial está avanzando a pasos cañones y que cuando crees que ya no hay algo que pueda suceder, además estamos en México y aquí en Springfield pasan cosas que Que no no sabes. necesitas inteligencia artificial, ¿eh? Sí, sí, La sí, o ingeniería sea, social, te pasó lo mismo que ya me pasó a mí 2 veces. Creo que querías decir ingeniería social y dijiste no, 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 inteligencia sí, artificial. no, sí quería decir, pero en México pasan tantas cosas y que puedes echar mano de la inteligencia artificial, de la ingeniería social o de la vil cultura que tenemos en México y en Springfield, donde puede pasar cualquier cantidad de cosas que dices, no, eso no es Absurdas hasta posible, el sí, tuétano. no puede ser, y sucede. Entonces, y los delincuentes van persiguiendo a la tecnología. No, 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 Yo no, te no, ahí te diría, voy a decir una cosa. Siempre es la tecnología va persiguiendo al delincuente. y era lo que Eh, te iba a decir, y después no sabes quién le da la vuelta a quién y quién termina correteando a quién, porque se hace un nuevo candado y adelante de eso ya están los delincuentes diciendo, ese ya lo podía yo abrir, ¿no? O sea, exacto, esa ya me la sé. sí, entonces, El que no se no, sabe cómo actuar es esta y ahí te va, ¿no? sí, 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 ya la cosa te hace, y yo creo que eso es bueno, por un lado, que te haga dudar de todo y que digas, no, hombre, o sea, o sea, tienes que llegar tú caminando con el papel y decirme, fírmale, para que lo firme, ¿no? Si Sí. no, no firmo nada, ¿no? Nada de que videoconferencia, aunque estés Sí. ahí, es más, aprovechando que estás ahí, sal de tu oficina Es o que ahorita que Aragán. decías eso, a mí se me ocurre que sí puede suceder el caso en el que te hable alguien y te diga, Panchito, te estoy hablando porque ahorita en este momento te está llegando un correo con la autorización del pago de no sé qué y todavía te voy a mandar un mensaje por WhatsApp para que estés seguro de que soy yo y aún así puedo hacer un fraude. Y ha pasado, ¿eh? ¿Por qué? Porque, de nuevo, el director general de la empresa en el borrachazo del jueves en la noche sí cerró un negocio, pero también perdió el celular. Entonces alguien lo agarró y dijo, Juanito de cuentas por pagar. Además, así lo tenía salvado el teléfono, ¿no? Y le Claro. llama, oye, urgencia, hay que pagarle un proveedor. Yo sé que son las 2 de la mañana, pero es que en Londres ya son las 9 y están exigiendo el pago ahorita.
¿no? Eso puede pasar. Por eso yo te decía, Pero tiene que ¿sabes ser. qué? La cuenta no es la que te mandé, lo tienes que hacer a esta cuenta y... Por supuesto, y ahí va el golazo, ¿no? Entonces, era lo que yo te decía, Sí. establecer un mecanismo en el que pueda hacer esa comunicación en caso de emergencia, pero que no venga de un teléfono, o más bien que venga de un número que sepas que solamente, o es muy probablemente que solo el director pueda tener, porque pues, pueden pasar muchas cosas, pero que te llame a un número que eso sí, que solo él sepa, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que el problema es esto, la ingeniería social, ahora sí lo dije bien, ataca a las personas. No es un problema tecnológico, es un problema de personas. Y Ujú. como personas siempre vamos a tener el momento de distracción, el momento de confusión, el momento donde la cantidad de problemas que tengamos o de tareas que tengamos que atender en el negocio nos agobien y entonces tomemos unas a la ligera. Siempre va a haber algo eso que como humanos nos distraiga Sí, y nos hagan vulnerables a que algún rival nos meta un gol. sí, 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 Y está... no me quieran decir los AI bros que la solución es que las personas de cuentas por pagar se sustituyan con inteligencia artificial. No, En el momento en que la hagan, con las alucinaciones que hace esa cosa, de repente va a empezar a hacer pagos aleatorios. sí. Entonces, en fin, Algo vas a... y el problema de esto es que así como los procesos se aceleran y se magnifican, también se magnifica la posibilidad de error. por Y de supuesto. que, y de que ese error además sea también más grande. Entonces, yo todavía tengo mis dudas con la inteligencia artificial, Uh, yo no te pero cuento, pero en fin. Luego platicaremos de esas nuevas peripecias que ha habido en la inteligencia artificial. Nada más como preámbulo. Hoy en la mañana estaba leyendo de una empresa que le puso a los desarrolladores así, vamos a poner nuestro dashboard a ver quién es el que utiliza más tokens para programar y no sé qué, y no les puso ningún límite. Y un güey les metió un gol de $500,000 en un mes de bueno. consumo de tokens, pero en fin. Ahí te lo, ¡Ah! ¡Qué bueno! o sea, no un gol de un criminal o algo, un Sí, no. desarrollador se puso a desarrollar a lo imbécil hasta cosas que ni necesitaban, pero él quería ser el líder en el dashboard, güey. Entonces, órale, Al cliente lo que pida. lo que pida. Entonces, cuidado con lo que pidas porque se te puede hacer realidad, dicen por ahí. Mi estimado Sí, Julio, muchísimas gracias. Antes de irnos, y tenemos solamente un minuto para este último tema. Ya es se, cierto, tenemos dos. ya se acerca el verano, ¿qué onda? ¿Qué dice el sindicato de vulnerable? ¿Vamos a pedir nuestras vacaciones y si las vamos a pedir a partir de cuándo? Oye, pero el sindicato es de maestros ¿o qué? Porque estamos en mayo. Mi hijo ya está de vacaciones, Oye, esos de la SEP sí están muy espléndidos, ¿no? pero ¿qué te parece si lo platicamos entre semana y la próxima ya decidimos y platicamos cuál va a ser nuestro plan de receso veraniego? Ok, Órale, pues a mí me parece un no, poco no me queda más que... precipitado. No estoy diciendo que ya para el próximo episodio sea el último. Lo único que estoy diciendo es que se suscriban, que estén al pendiente, porque el próximo episodio, además de hablarles de temas de seguridad informática, es posible que les anunciemos que viernes sí y que viernes no va a haber episodios durante esta temporada veraniega. Mario Delgado, ¿eres tú? Híjole, porque no me raspes tan feo, ¿por qué me pones esos Pues es apodos que tan horribles? Por lo menos, por lo menos no me dijiste Noroña, porque ahí sí te hubiera mentado la madre de respuesta, pero bueno, ni hablar. Julio, muchas es que tú gracias. también no me ayudas, oye. Bueno, no, Ah, pues muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. O no sabemos, quién sabe. hasta pronto. Gracias a los que llegaron aquí y suscríbanse. Bye.